Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Y por supuesto que los voy a invitar que se pongan de pie. San Lucas, capítulo número 17, del versículo 11 hasta el versículo 19. Dice la Escritura a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Diga conmigo, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, hermanos. No me cabe la menor duda de que Dios va a hablar a nuestra vida en este día. Y cuando Dios habla a nuestra vida, no importa la edad que tengamos. ¿Cuántos saben que Dios nos ama profundamente? A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben que Dios nos ama profundamente? En este pasaje de la Escritura no solamente se manifiesta el amor de Dios, se manifiesta la compasión de Dios, se manifiesta la misericordia de Dios, sino que también la falta de gratitud del hombre para con Dios. Y hoy no voy a hablar de la lepra, sino que voy a hablar de la falta de gratitud que el hombre hoy en día tiene para con Dios. En otras palabras, lo ingrato que en muchas ocasiones somos. Siempre me he preguntado por qué razón no regresaron aquellos 9 leprosos. Me he preguntado por qué solamente uno regresó. Me he preguntado qué pasó con los otros 9 leprosos. Casi nunca hablamos de los 9 leprosos. Hoy vamos a hablar de esos 9 leprosos. Hoy vamos a hablar de esos que no regresaron. Aquellos que ignoraron, hermano, lo que Cristo había hecho y no tuvieron tiempo ni siquiera para regresar a darle las gracias a Dios. Cada vez que leo este pasaje de la Escritura, cada vez que me encuentro con esta Escritura, no puedo en un momento dejar de pensar en las excusas baratas que podemos presentar delante de Dios. Perdóneme, mi hermano amado, pero estamos viviendo los tiempos bíblicos, tiempos apocalípticos, en que tenemos que olvidar las excusas y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si algo tenemos que manifestar hoy en día como iglesia, es la gratitud que tenemos en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos rodeados, escúcheme bien, de gente malagradecida con Dios. Hoy viene la palabra muy dura. Yo lo sé y decía: Señor, pero esto quieres que predique. Y eso me decía: si tú no lo haces, voy a usar a otro. Yo le dije: no, Señor, yo lo hago. Yo lo hago. Nada más permíteme, Señor, que tenga la gracia suficiente para poder, Señor, lograr que mis hermanos, Dios mío, puedan entender tu palabra. Porque a veces cuando predicamos el evangelio hay malestar, hay incomodidad, hay enojo, hermano, hay desacuerdos, nos irritamos. Si Dios lo trajo hoy aquí, es porque tiene una palabra para su vida, es porque tiene una palabra para ustedes, porque tiene una palabra para su corazón. Le digo que estamos llenos de excusas baratas, de gente malagradecida con Dios, de gente que no le agradece a Dios.
Piense, hermano, lo que hacían esos hombres, esos 9 leprosos, mientras estaban enfermos. Eran 10. Pero vamos hablando de los 9. ¿Qué hacían mientras estaban enfermos? Buscar a Dios. La necesidad nos obliga a buscar a Dios. La necesidad nos lleva a humillarnos delante de Dios. Pero pensemos qué hicieron cuando ya estaban sanos. ¿Por qué cambia el hombre de esa manera? ¿Por qué esa actitud diferente? ¿Por qué ese malagradecimiento? Mire a su hermano que está cerca de usted, dígale: nunca seas malagradecido o malagradecida con Dios. Nunca seas malagradecido con Dios. Porque una vez que estuvieron sanos, una vez que recibieron de Dios el beneficio, una vez que recibieron de Dios la sanidad, una vez que su problema fue resuelto, nos damos cuenta cómo ignoraron, hermano, al Señor. ¿Cómo se olvidaron del Señor? ¿Que acaso no fueron a buscarlo? ¿Acaso no fueron a humillarse? ¿Acaso no se postraron delante de Él? ¿Acaso no reconocieron que Él era el único que podía resolverle sus necesidades? Y cuando el Señor lo hace, cuando el Señor le contesta en una forma ingrata, se olvidan de Dios. Nunca seas ingrato con Dios. La verdad es que ninguno de nosotros sabremos nunca qué era lo que aquellos 9 hombres estaban pensando. Leemos lo que hicieron, pero no sabemos qué había en sus pensamientos. Lo más seguro es que fueron a terminar de hacer lo que estaban haciendo en el momento que se enfermaron. Muchas veces, hermano, cuando estamos ocupados en algo, llega la enfermedad y detenemos nuestras actividades. No podemos hacer lo que antes hacíamos. Pero cuando se resuelve el problema, cuando recibimos sanidad, como este caso, regresamos a lo que estábamos haciendo. Los mismos apóstoles de Cristo, cuando Cristo fue crucificado, ¿qué acaso, hermano, cuando Jesús murió, no regresaron todos a sus labores? Regresaron a hacer lo que hacían. Nosotros tenemos que entender que en el momento de necesidad clamamos a un Dios todopoderoso, clamamos a un Dios que todo lo puede, clamamos a un Dios que todo nos lo resuelve y nos contesta. Pero nunca nos olvidemos de regresar a darle las gracias. Nunca nos olvidemos de regresar a glorificar a Dios. Nunca se olvide de levantar sus manos al cielo y darle la gloria y la honra y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Lo más seguro es que estos 9 hombres regresaron a hacer lo que estaban haciendo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Por la actitud que tomaron. Por la actitud que tomaron. Ya no regresaron, hermano Saúl. Ya no regresaron. ¿Cuánta gente, hermano, no hemos conocido que viene a buscar a Dios cuando tiene problemas, cuando tiene situaciones, cuando tiene complicaciones? Dios les contesta y ya no regresan. Ya no los vemos. Regresan a lo que antes hacían. No busquemos a Dios nunca de esa manera. Aquellos hombres seguramente regresaron y ahora estaban ocupados en algo, tan ocupados que no tenían tiempo para regresar a darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dejado de acudir, hermano? Nos hemos dejado de acudir a darle las gracias a Dios porque estamos ocupados en algo. Piensa un momento, por favor. Piensa, y es Dios el que está hablando a tu vida. ¿Y sabes por qué te irrita? Porque está tocando tu corazón. Porque el Espíritu Santo te está confrontando con tu error. Porque el Espíritu Santo te está confrontando con la falta. ¿Cuántas veces has dejado de venir a darle gloria a Dios? Porque has dicho: estoy muy ocupado. Solo tú conoces. Solo tú conoces lo que has hecho. Pero para los hombres de nuestra historia, para estos 9 leprosos, cuando estaban con la lepra era su momento de recuperar lo que habían perdido, la salud. Era su momento, hermano, de recuperar la salud que había sido perdida por la enfermedad, por la lepra que había llegado a sus vidas. Una vez sanados, hermano, una vez sanos, podían regresar a donde estaban sus amigos. Podían regresar a sus actividades. Podían regresar a lo que antes hacían. Ya no querían perder más el tiempo. Si ya habían resuelto el problema, ¿para qué regresar allá donde estaba Jesús? No había razón para ello. Preferían volver a hacer lo que antes hacían. Ya su problema había sido superado. Eso se llama ingratitud, hermano. Eso se llama ingratitud. A Dios hay que darle gracias en todo y por todo. A Dios hay que darle gracias aún cuando estás en medio del problema. Dale gracias a Dios cuando estás en medio de la aflicción. Y cuando Dios conteste tu oración, sigue dándole la gloria, las gracias al Señor.
Pastor, es que tal vez alguno de los leprosos había dejado a su novia y estaba muy enamorado, y ahora ahora estaba limpio, ya podía regresar con ella. O su trabajo, o sus negocios. El problema ya no existía. La situación había sido superada. Este es el día del Señor. Esta es la casa de Dios. Y la casa de Dios debería estar llena, a reventar, de gente agradecida. Lleno este lugar de gente que alabara y glorificara el nombre de Cristo. La gente, cuando Jesús estaba en aquellos lugares, la gente se juntaba, se agolpaba. Aun cuando Pedro estaban en aquellos lugares hablando el evangelio, la gente llegaba hasta las puertas. Afuera habían multitudes. Hermano querido, cuando está Cristo presente en medio de una situación, la gente tiene que acudir, tiene que buscar a Dios, tiene que alabar a Dios, tiene que exaltar a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Hasta los leprosos, que no podían acercarse porque estaban despreciados por la sociedad, buscaron al Señor en medio de su tribulación. Qué tremendo. Pero ahora, pastor, el problema ya no existe. Si ya no estoy enfermo, ¿por qué no regresar a mis actividades anteriores? ¿Por qué no regresar a lo que antes hacía? Se les olvidó regresar a darle gracias a Dios. Vuelvo y repito, esto te va a golpear, pero no te olvides nunca de darle gracias a Dios. Todos los días de tu vida dale gracias a Dios. No le dieron gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenía muchos negocios que atender. Tenía muchas personas con las que tenía que hablar. Tenía que atender a toda su clientela. Perdona, Señor, pero ahora no tengo tiempo. Diga conmigo, habla Dios que tu siervo oye. Diga, habla que tu sierva oye. La verdad de todo, mis queridos hermanos, es que no sabemos por qué los 9 no regresaron. ¿Qué razón tenía cada uno para no volver? No tenemos idea. La Biblia no nos habla de eso. Por eso, con todo esto en nuestra mente, vamos a ver la palabra de Dios en este día. Así que en San Lucas capítulo 17, ahí encontramos, hermanos, una pregunta. ¿Qué es lo que queremos nosotros entender en este día? Y los 9, ¿en dónde están? Diga conmigo, ¿en dónde están? Vuelvo a preguntar, ¿en dónde están? Una vez más, ¿en dónde están los 9? ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Quién hizo esta pregunta? La hizo Jesús, nuestro Salvador. Él preguntó, ¿en dónde están los otros 9? ¿En dónde se encuentran? Y pregúntese usted, valga la redundancia, ¿por qué Jesús pregunta esto? Señor, ¿por qué preguntas dónde están los otros 9? ¿Acaso tú no lo sabes todo? Señor, ¿por qué preguntas en dónde están los 9? Porque solo uno regresó a darle gracias a Dios. Solo uno, diga conmigo, solo uno. Dígale, gracias, Señor, porque yo soy ese uno, diga. Si usted está aquí, si usted está en su casa buscando, oyendo la palabra, diga, yo soy ese uno. Yo soy ese uno que quiero darle gracias a Dios. Yo soy ese uno que me quiero humillar en este día. Yo soy ese uno que vengo agradecido con el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, esto no es nuevo. Este mensaje no es nuevo. Ese mensaje es muy conocido. Este mensaje lo hemos oído en muchas ocasiones. Me refiero a que la historia, hermano, hoy en día la escuchamos, pero se está repitiendo con la historia en la vida de muchas personas. ¿En dónde está fulano? ¿En dónde está sutano? ¿En dónde está la familia tal? ¿En dónde están mis hermanos? ¿En dónde están? El Señor dice, ¿en dónde están esos 9? ¿En dónde están los 9? Hay mucha gente que el Señor está diciendo, ¿en dónde te encuentras ahora? ¿Qué fue lo que te impidió que siguieras corriendo bien la carrera? ¿Qué fue lo que impidió que siguieras alabando mi nombre? Hay mucha gente que alaba a Dios, que exaltaba a Dios, que predicaba, que testificaba.
¿En dónde están ahora? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cada uno podrá tener su justificación, su respuesta, hermano, pero el Señor sigue preguntando, ¿en dónde estás? ¿Que acaso no fue la pregunta que le hizo a Adán cuando Adán pecó? Cuando Adán se escondió. ¿No es cierto que el Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? Pero no porque no supiera dónde estaba, sino que el Señor nos da oportunidad que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta en dónde estamos, en dónde está la gente, en dónde están los hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es que siempre buscamos el favor de Dios cuando lo necesitamos. Siempre la gente busca a Dios cuando lo necesita. Siempre la gente busca a Dios cuando está en angustia. Siempre la gente busca a Dios cuando está en la necesidad. Y los hospitales están llenos de gente hoy en día. Usted para y se para con una Biblia allí en el cuidado intensivo y la gente lo comienza a llamar. Puede orar por mi hijo, puede orar por esta persona, puede orar por esta necesidad. Hermano, no tenemos que hablar. La gente busca a Dios cuando está en el apuro. La gente busca a Dios cuando está en la necesidad. Estos 10 leprosos buscaron al Señor. Pero ¿en dónde están los 9? Pregunta el Señor. La verdad es que muchos desaparecen cuando Dios les contesta y desaparece su condición, hermano. Gente ingrata que no regresa para darle gracias. Mi querido hermano, ¿en dónde está realmente nuestra gratitud? ¿En dónde? Pregúntate, ¿dónde está mi gratitud con Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios, esta historia es única. Esta historia es única. No se repite otra historia, hermano, que nos muestre la ingratitud del hombre para con Dios. Esta historia, hermano, nos hace chocar ante la realidad de la vida. Ante la gente que, hermano, busca a Dios y luego se olvida de Dios. Yo no sé en qué condición estabas tú cuando buscaste a Dios. Pero te puedo asegurar que Dios solamente te ha hecho cosas buenas. Dios te ha hecho bien. Dios te ha librado, Dios te ha guardado, Dios te ha fortalecido. En el día de la angustia, cuando tú clamaste, el Señor escuchó tu clamor y te respondió. El Señor te sacó del lodo cenagoso, puso tu nombre en el libro de la vida. Dios ha hecho cosas buenas contigo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos olvidarnos de Él? ¿Se imagina, mi hermano? ¿Se puede imaginar ser sanado de lepra? Ser sanado de una enfermedad tan terrible que no tenía cura. En aquel tiempo era la peor enfermedad que existía. Como el COVID-19 hoy en día. Terrible. Es como que pensemos a alguien que tuvo el COVID, que estuvo grave, que estuvo en el intensivo y que ahora se olvide de Dios. Después que estuvimos orando, intercediendo, Dios contestó: ahora tengo otras cosas que hacer. Ahora perdóname, Señor, pero estoy ocupado. Perdóname, Dios mío. No vivas una vida de ingratitud. Sea agradecido con Dios. En las manos de Dios está el bien y la vida. Está la muerte y el mal. A Él le plació darte vida cuando estabas a punto de morir. Busca a Dios con todo tu corazón. Alábalo con toda tu alma. Humíllate delante de tu Creador. Hónralo todos los días de su vida. Bendito el nombre del Señor. Así es que, siendo un leproso, la peor enfermedad de aquel tiempo, ser sanado de la lepra y olvidarse y no regresar, no agradecerle al Señor la sanidad que le había dado, eso se llama ingratitud, hermano. Es que es muy fácil para el hombre decirle a Dios: perdona, Señor, pero no tengo tiempo. Es fácil, hermano. Le digo algo. Yo podría decir lo mismo también. Yo podría decir: Señor, perdóname, el próximo domingo no voy a tener el servicio porque no tengo tiempo, Señor. No me siento bien, no voy a abrir el templo, no voy a abrir. No. Una cosa he demandado a Jehová y estaré. Buscar, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así es que si tú eres una persona que ha dicho: es que no he venido porque no he tenido tiempo, óyeme, no seas como esos 9 leprosos. Que el Señor diga: ¿dónde están?
¿En dónde están? Cada vez que hay un tiempo de agradecer a Dios y no estás presente, Dios pregunta, ¿dónde están? Cuando veo esas sillas vacías, Dios está diciendo, ¿en dónde están? Los que se sentaban ahí, ¿en dónde están? Los que se sentaban ahí, ¿en dónde están? Porque Dios proveyó para comprar cada silla, y cada silla, hermano, fue asignada a una persona que Dios ya había escogido de antemano para que viniera a agradecer, para que viniera a glorificar a Dios, para que viniera a exaltar su nombre. Así que si tú estás aquí, dile, yo soy ese uno que regresó, Señor. Hoy yo soy ese uno que volvió. Hoy yo soy ese uno que estoy en tu casa para alabarte. El olvidarse de Dios es una actitud incomprensible para el ser humano, hermano, porque no le respondemos al Señor la pregunta que Jesús hace aquí. ¿Cuántos le quieren responder al Señor esa pregunta? Porque nadie le respondió al Señor esa pregunta. Yo creo que podemos responderle hoy esa pregunta al Señor. El Señor dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Contestémosle, hermano. Contestémosle a Dios. Señor, te vamos a contestar dónde están esos 9. Hoy te vamos a contestar, Señor. Porque hay momentos, hermano querido, cuando el ser humano, hay momentos cuando el hombre y la mujer, los niños, todos los jóvenes, somos tocados por las mismas adversidades de la vida. Somos tocados por el mismo problema. Somos tocados por la misma situación. Pasamos, hermano, por el mismo conflicto, la misma prueba, la misma adversidad. En el capítulo 17, versículo número 12, nos dice la Escritura que cuando entró a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Dice que se pararon de lejos. Allá estaban los leprosos. 10 personas unidas por la misma necesidad. 10 personas unidas por la misma enfermedad. 10 personas con sentencia de muerte. 10 personas que no podían resolver sus situaciones. Ahí están unidos. ¿Quiénes eran los leprosos? No dice. No dice. Tal vez era uno una persona importante y otro tal vez era la persona más miserable del pueblo. Una persona muy educada y el otro, hermano, el más inculto de todos. Lo cierto es que la necesidad los tenía unidos. El problema los unía. Ahí se acaban los extractos sociales. Ahí se acaba, hermano, las buenas posiciones. Ahí se acabó tu dinero. Se acabó todo. La necesidad los tenía unidos. La necesidad los tenía con ese dolor, bendito el nombre del Señor. Con la misma pena, con la misma aflicción, con la misma circunstancia, la misma enfermedad. ¿Cuál? Eran leprosos. Diga, eran leprosos. La adversidad llegó a la vida de los 10. El problema llegó a los 10. Por esa razón estaban unidos. Eso quiere decir, hermano, que cuando estamos en un problema nos unimos. Si es el mismo problema, si nos unimos. Estaban unidos, hermano. Había igualdad en ellos. Estaban al mismo nivel. Le digo, ya no importaba la razón social, la posición social, perdón, la posición económica que podían tener. Estaban en el mismo nivel. La lepra ponía a todos en la misma condición. Yo quiero decirle que las pruebas que la vida nos da nos unen unos a otros. Las pruebas nos unen, hermano. Le repito, gente que no ora en los hospitales se están uniendo y orando. La gente que está en la cárcel, gente mala, gente perversa, gente sin sentimientos, hermano, gente llena de saña que le ha quitado la vida a otros. Cuando están en esos lugares, se unen. Allá también hay congregaciones, hay lugares donde se reúnen los preos, se reúnen, hermano, los que están privados de su libertad para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Saben que no hay otra respuesta, saben que no hay otra salida, saben que solamente Dios los puede confortar, solamente Dios los puede ayudar. Solamente Dios los puede sostener. Los que están enfermos dicen, mi vida está en las manos de Dios. Le ponen la vida en las manos de Dios. Bendito el nombre de Cristo, cuando nunca lo han hecho. Porque cuando estamos en esa situación nos damos cuenta de la poca cosa que nosotros somos cuando pasamos por el valle de la muerte. Ahí se acabó el orgullo, la altivez. Ahí se acabó todo. Solo vemos el sepulcro, el lugar donde van a descansar, hermanos, nuestros cuerpos. Ahora, aquí hay algo importante.
Porque de acuerdo al versículo 18, de ahí del capítulo 17, el Señor dice, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Diga extranjero. Diga extranjero. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? A ver, ¿cuántos pueden decir yo soy hijo o una hija de Dios? Muy bien. Somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte del Señor. El Señor Jesucristo dijo que había que llevarle la palabra primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a los judíos. De hecho, la iglesia pentecostés nació entre judíos. No fue entre gentiles. Acuérdese que fueron los 12 apóstoles. Y en el aposento alto se derramó el poder del Espíritu Santo. La iglesia que hoy somos parte nosotros por la gracia y misericordia de Dios fue fundada entre los judíos. Y aquí yo encuentro una frase que me hizo pensar. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Se recuerda del centurión romano, Cornelio? También era extranjero. La mujer sirofenicia, pues era sirofenicia, no era judía. Y regresó también y buscó a Dios. Era extranjera. ¿Cómo es posible que, hermano, el Señor diga esa expresión? ¿Quiénes fueron los que buscaron a Jesús en este grupo? 9 judíos y un extranjero, que era un samaritano. Y acuérdense que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Tampoco me voy a detener a explicarle eso. La verdad, hermano querido, es que no se sabe nada de estos 10 leprosos. No existe un trasfondo social. No existen nombres. La Biblia no nos registra nada de eso. En otras palabras, no sabemos quiénes eran los leprosos. No sabemos. Al Señor no le interesa mencionar los nombres de aquellos que son malagradecidos con Él. Para Dios no cuentan los malagradecidos. Vuelvo y repito, nunca sea un malagradecido. El Señor dice que su nombre, el nombre suyo y el mío, están escritos en el libro de la vida. El Señor conoce nuestros nombres, el Señor conoce quiénes somos, pero en el momento en que somos malagradecidos, ya no cuenta para el Señor. Lo que sí sabemos es que eran 10 leprosos que cayeron en las garras de esa terrible enfermedad. 10 personas unidas por esta enfermedad. Ayer decía alguien que Dios es Dios de oportunidades. Nuestro Dios es Dios de oportunidades. Diga conmigo, Dios es Dios de oportunidades. Mire y escúcheme bien, por favor. Preste mucha atención. Cuando esos hombres estaban en su aflicción, cuando esos hombres estaban en su pena, le llegaron las buenas noticias. Siempre en medio de tu prueba van a recibir buenas noticias. No esperes que todo va a ser malo. Siempre habrá alguien que te va a dar una buena noticia. Y esa buena noticia es que había un hombre llamado Jesús. Jesús de Nazaret, hermano. Y el nombre de Jesús ya era notorio. Diga conmigo, ya era notorio. El nombre de Jesús, hermano, ya sonaba. El nombre de Jesús había crecido. Jesús iba haciendo bienes por donde quiera que pasaba. El Señor sanaba, el Señor liberaba, el Señor resucitaba a los muertos. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando Jesús pasa entre Galilea y Samaria, va para Jerusalén. Diga, va para Jerusalén. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Jesús va para Jerusalén. Le pregunto, ¿a qué iba Jesús? ¿A qué iba el Señor? El Señor siempre nos va a dar una oportunidad para que podamos venir, hermano, a su presencia. Y algo interesante, notorio, notable, es que Jesús nunca nos va a desechar. Diga conmigo, nunca. Sin embargo, el hombre sí desecha. Dios nunca desecha. Jesús no desecha. Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor no hace excepción de personas. El Señor está pendiente de ti en todo tiempo. ¿Por qué le digo que el hombre sí desecha? Porque estos 10 leprosos ya estaban desechados. Porque estos 10 leprosos habían sido expulsados por el hombre. Habían sido expulsados por la sociedad. Habían sido expulsados por los sacerdotes, por la religión. Aún de su hogar habían sido desechados. Eran hombres que no podían volver a ver a sus hijos si los tenían, ni a sus hijas.
hombres que estaban apartados completamente. Se les había dicho que tenían que estar lejos, que no podían acercarse a la ciudad, que tenían que estar lejos de su casa, de su hogar, de sus familias. ¿Sabe usted por qué el apóstol Lucas? ¿Sabe usted por qué razón nos habla de esto? ¿Sabe por qué Lucas comienza a hablar sobre este caso? Porque muchas veces lo olvidamos fácilmente. Olvidamos fácilmente aquello que tenemos que recordar siempre. Lo bueno muchas veces se nos olvida, hermano. Y eso no podemos hacerlo. Pidamos a Dios con todo nuestro corazón que todo lo que podamos estar pasando, no importa lo que estés pasando, no importa lo que yo esté pasando, tenemos que permanecer en unidad con la iglesia. Tenemos que permanecer en unidad con el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos en el nombre poderoso del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y no solo con la iglesia, con toda la humanidad, hermano. Es increíble cuánta gente está viniendo a los pies de Cristo. La gente se está arrepintiendo de sus pecados. La gente está confesando a Jesucristo. Mientras que hay algunos ingratos que se olvidan de darle gracias a Dios, hay otros que con sus cargas, con sus penas, sus achaques, sus problemas, con sus necesidades, están buscando a Dios. Y Dios les está abriendo los brazos. Están siendo recibidos por amor, con amor, por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Porque el mundo entero está atravesando esta crisis terrible, hermano. El mundo entero está pasando por esta enfermedad. Que Dios nos mantenga unidos para seguir amando a nuestro Señor Jesucristo en las buenas, en los malos, en los tiempos de salud y de enfermedad, en pobreza y escasez. Busquemos a Dios y démosle gracias por todo lo que podamos estar viviendo. Mire, si usted ya pasó por esa enfermedad, si usted ya pasó por el COVID-19, hermano querido, venga a darle gracias a Dios. No se olvide que el Señor lo levantó de esa cama. No se olvide que Dios, hermano, canceló ese virus en su cuerpo. No se olvide que es Dios el que lo ha librado. No se olvide, hermano, que la ciencia tiene muchas limitaciones para eso. Es por eso que hay tanta mortandad a consecuencia de esta enfermedad. Pero usted pasó por eso y Dios tuvo misericordia de su vida. Dios tuvo misericordia de usted. Dios le rescató, cuidó de sus hijos. Aunque sus hijos se agravaron, la mano de Dios nunca lo abandonó. Usted estaba ahí clamando de día, de noche. No dormía, clamando y buscando la presencia de Dios. El Dios del cielo le escuchó. La enfermedad cayó. No sea malagradecido y venga y alabe y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando estamos en el problema todos claman, hermano. Todos claman. Eso es para los que ya estuvieron. Si usted no ha pasado por la enfermedad, venga a darle gracias a Dios porque Dios lo ha guardado. Entonces, si usted ya pasó, venga a darle gracias a Dios porque Dios lo guardó. Si usted no ha pasado, venga a darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con usted, porque Dios le ha guardado, porque Dios le ha sostenido, porque Dios lo ha librado. Bendito el nombre del Señor. Y para los que están en sus hogares, si usted tiene la enfermedad en donde se encuentre, dele gracias a Dios. Porque Dios lo levantará con poder y gloria y manifestará su poder en su vida. Bendito el nombre de Cristo. Lucas dice en el capítulo 17, versículo número 13, que los hombres leprosos alzaron la voz. La Nueva Versión Internacional dice gritaron. Y me parece que la Biblia hablada dice clamaron. Lo cierto es que levantaron la voz, gritaron o clamaron y buscaron al Señor y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se da cuenta, mi querido hermano, se da cuenta que estos hombres en la necesidad comienzan a clamar, comienzan a gemir, comienzan a gritar, comienzan, hermano, a alzar su voz, dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y no dice que 9 clamaron o que 1 clamó o que 8. Todos clamaron. Y a todos los escuchó el Señor. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Puede darle una ofrenda de palmas ahí en su hogar usted también. Dígale gracias, Señor, bendito el nombre de Cristo. Porque en la necesidad cualquiera clama, hermano.
Así es el hombre cuando está enfermo. Busca a Dios, clama a Dios, lee la Biblia, quiere los salmos, quiere que oren por él. Venga, puede orar por mí. Tengo una iglesia orando por mí, otra iglesia allá, otra iglesia allá en Argentina oran por mí, que en Colombia, que en Venezuela. Tengo un grupo de hermanos orando. No, todos quieren cuando están en el apuro. Estos 10 clamaron y le decían: Jesús, ¿a quién están llamando? Están reconociéndolo como el Salvador. Cuando dicen Jesús, Jesús, le están diciendo: usted sabe que Jesús, hermano, es el Salvador. Lo están reconociendo como su Salvador. Están diciendo: tú eres mi Señor, eres mi Salvador. ¿Por qué están clamando? Yo le pregunto: ¿qué otra cosa podían hacer? No podían hacer otra cosa cuando llegamos al límite del Mar Rojo. Cuando tenemos nosotros, hermano, aquella imposibilidad de cruzar, es cuando el hombre busca a Dios con todo su corazón. Por eso es que Dios te lleva a esos sitios muchas veces, porque te has olvidado de clamar, porque te has olvidado de gemir, porque te has olvidado de buscar a Dios, te has olvidado de leer la Biblia, te has olvidado de orar, te has olvidado de testificar, te has olvidado de congregarte. No permitas que Dios te lleve a ese sitio para que clames como estos con todo su corazón. Reconoce a Dios en todos tus caminos, búscalo con toda tu alma. Yo le pregunto: ¿qué salida había para esos 10 leprosos? No había. No había salida. ¿Qué podían hacer? No tenían ni una sola oportunidad. La lepra estaba comiendo sus cuerpos. Los 10 eran sentenciados a muerte. Solo era cuestión de tiempo. Los dedos se caen, la nariz se cae, las orejas se caen. La cadera se pudre. Es como tener un cuerpo en descomposición, pero estando vivo. El dolor, el olor es nauseabundo. Estos hombres no tenían escapatoria. Estaban condenados, bendito el nombre del Señor. Ellos no podían ver ni siquiera a sus propios hijos. ¡Qué tristeza! El dolor estaba en el corazón de ellos. ¿Qué podían hacer? Más que clamar a Dios. Jesús, maestro. ¿Por qué maestro? Porque era el único que podía darles enseñanzas correctas. Pero eso ten misericordia. Están llorando, están gimiendo. ¿Cuántas veces has llorado delante de Dios? ¿Cuántas veces has gemido delante de Dios? Lo has reconocido como tu Dios, como tu Señor. Y el brazo del Señor ha estado extendido para ayudarte, para sostenerte, para sacarte de ese lodo cenagoso. Estaban lejos de sus hijos, lejos de sus esposas o de su esposo, lejos de sus padres. No podían tener el consuelo de la mamá, ni del papá, ni de los hijos. Esa era la condición. Mientras Cristo no haya venido, mientras el Espíritu Santo de Dios se siga moviendo en nuestras vidas, mientras el Señor siga tocando corazones, siempre va a haber una oportunidad para cualquier persona. Siempre va a haber una oportunidad para cualquier hombre. Siempre va a haber una oportunidad para cualquiera que esté en sus hogares. Usted que me está escuchando y que nunca ha escuchado el Evangelio, nuestro Dios es Dios de oportunidades. Siempre va a haber una salida para aquel que no tiene ninguna. Acuérdese que el Señor dice que abrirá camino donde no lo hay. No existe el camino, pero Dios abrirá un camino para ti. Bendito el nombre del Señor. Y estos 10 leprosos habían escuchado de Jesús. Habían escuchado que Jesús había sanado a tantas personas. El Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 12 nos dice, hermano, que sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Este es otro hombre leproso, el cual viniendo a Jesús se postró el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice el versículo 13 que extendiendo el Señor la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y dice que la lepra al instante se fue de aquel hombre. El versículo número 15 dice, mi querido hermano, que la fama del Señor Jesucristo se había extendido. Su fama se extendía más y más, más y más. La gente sabía quién era Jesús. El Señor había sanado a un leproso. El Señor había resucitado a muertos. El Señor había hecho milagros.
Y dice que se reunía mucha gente para escuchar a Jesús y para que lo sanase de todas sus enfermedades. Mi amado hermano, la fama de Cristo ya se conocía. El nombre de Jesús sonaba por todas partes. Y estos leprosos escucharon que Jesús iba pasando, que Jesús iba para Jerusalén. Hay muchas personas como estos leprosos que buscan a Jesús porque han oído de Él solamente. Buscan a Jesús para que toque sus vidas. Buscan a Jesús para que le dé respuesta a sus necesidades, para cambiar la circunstancia que están viviendo, para cambiar el dolor que están experimentando. Y yo estoy seguro que estos 10 leprosos habían oído de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de acuerdo al versículo número 15 que estamos leyendo, la fama de Jesús, dice, se extendía más y más, día más y más. Al principio no sabían quién era Jesús, pero ahora Jesús se escuchaba en todas partes. Se escuchaba. De tal manera que esa fue la obra de ese leproso, hermano, del capítulo 5. Era imposible que los 10 leprosos dejaran pasar esa oportunidad. Era imposible. Por eso le digo, Dios es Dios de oportunidades. Le dije que Jesús iba para Jerusalén. Eso significaba que era la última oportunidad para los leprosos. ¿Por qué la última oportunidad? ¿Sabe a qué iba a Jerusalén? ¿Sabe a qué iba Jesús a Jerusalén? A ser crucificado. Eso significaba que nunca más iba a pasar por donde estaban aquellos 10 leprosos. Entonces hay oportunidades que son únicas. Hay oportunidades que se dan una sola vez. Estos 10 leprosos tenían su última oportunidad. ¿A cuánta gente Dios no le da la última oportunidad? Entonces, para este leproso del capítulo 5, tenía que aprovechar ese tiempo. Volvamos a los 10 leprosos. ¿Qué fue lo que los unió y los hizo buscar al Señor? El sufrimiento, el dolor que vivían, la desesperación, la angustia, el temor a morir. Era una agonía completa. Era una agonía total. Eso los hizo unir en clamor. Mire, dice la Escritura de Eclesiastés que una cosa Dios ha visto y es aquel hombre a quien Dios da bienes y riqueza y luego se olvida de él. Luego se olvida de Dios. Estos hombres no podían olvidarse. Eso hace que el hombre se humille. Eso hace que el hombre busque a Dios. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro. Nadie era como Él. ¿Y qué es lo que dicen al final? Ten misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros también, hermano. Yo puedo decir: Señor, ten misericordia de mi vida. Yo no sé si usted lo dice, pero yo sí le digo: Señor, ten misericordia de este pecador, de este hombre arrepentido, de este hombre que tiene tantos errores. Cuando Dios conteste tu aflicción, no dejes de ser agradecido. ¿Me está escuchando? El Señor le dice hoy: cuando Dios conteste tu aflicción, no dejes de ser agradecido. Y Pedro le